¿Qué pasaría si los robots pudieran cometer delitos? A día de hoy pensamos en robots como humanoides. Pensamos en Blade Runner. Robocop, Terminator. Efectivamente. Y lo que tenemos ahora, de momento, son software muy potentes, que es verdad que pueden llegar a causar accidentes, pero que desde el punto de vista de la ley todavía estamos en la regulación que tiene que ver con productos defectuosos o con utilización defectuosa por parte del usuario. ¿Y qué pasaría si un robot cometiera un delito? Que tendría responsabilidad penal y civil, igual que tiene una persona o igual que puede tener una empresa. Pero lo cierto es que a día de hoy no estamos ahí. Creo que mi curiosidad no tiene límites, casi como la inteligencia artificial. Pero antes de nada, Susana, eres directora del grado de Derecho y Criminología de Universidad. ¿Por qué sabes responder a todo esto? Yo, pues por mi formación académica, mi máster fue en Nuevas Tecnologías, el doctorado en Propiedad Intelectual y mi línea de investigación ahora tiene que ver con inteligencia artificial. Pero independientemente de todo eso, los alumnos lo demandan y lo requieren y es algo que se trabaja con ellos en clase. Pues vamos con un caso práctico que puede ocurrir. ¿Qué pasaría si un coche autónomo, sin conductor, atropella a una persona? Si tú te lees las instrucciones de un microondas o de una secadora y te compras sobre todo un producto importado de Estados Unidos, vas a leer la mascota no se puede secar dentro de la secadora, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues por lo mismo que estamos hablando de la inteligencia artificial. ¿De quién es la culpa? Pues se tendría que demostrar. Si es un error del software del fabricante, independientemente de que haya conductor o no, aunque hubiera conductor, imagínate que hay conductor pero el freno no frena. O pues la culpa es del fabricante. El software funciona perfectamente, pero el conductor lo ha alterado y se te olvida volver a activarlo cuando el coche va solo. Pues en este caso la culpa sería del usuario del coche. Nos resulta llamativo por poco habitual y porque el derecho va siempre detrás de la realidad, ¿no? Y es una realidad que ahora está avanzando tan rápido que nos resulta quizás complicado encontrar ejemplos, pero si vamos buscando, sí que encontramos situaciones similares para poder encontrar respuestas que los legisladores en los distintos países y los jueces puedan aplicar. Sí, pero sabes que hay muchas inteligencias artificiales que desarrollan su propio lenguaje, ¿no? Por ejemplo, y toman decisiones arbitrarias que incluso se le escapan al propio fabricante en algunos casos. Si este es un caso y el fabricante justifica y alega que efectivamente él no lo programó como tal. Desde el punto de vista del sentido jurídico común, digamos, se le achacaría al fabricante. Pero es verdad que aquí lo tenemos ya negro sobre blanco. Dicho de otra manera, el fabricante tiene que hacerse cargo de la espontaneidad de la inteligencia artificial. Totalmente. De hecho, se le apela en la legislación a evitar esa espontaneidad. Y en eso consiste el entrenamiento de la inteligencia artificial, en ir viendo desde los datos de entrada qué datos de salida consigues y cómo funciona la caja negra. Si el fabricante no sabe explicarlo, con la norma europea en la mano, esa inteligencia artificial no puede estar en el mercado. ¿Y hay algún precedente, alguna jurisprudencia al respecto de algún delito cometido por robots o máquinas? Que se haya achacado al robot o a la máquina, no. Siempre se ha achacado al fabricante. O al usuario. O al usuario. Eso es. Al no tener responsabilidad jurídica, esas inteligencias artificiales, software, robots, X, no se les puede declarar responsables como tal. Pero quiero que te mojes. Venga. ¿Qué pasaría si sí se les pudiera declarar culpables? Lo primero, tendría que haber, como decía, un sistema en el que estuviera asegurada la posibilidad de que la víctima recibiera la compensación que corresponda. La responsabilidad penal como tal, pues es que a un robot le va a dar igual estar en la cárcel. Entonces ahí tenemos un punto que tiene poca... Claro. El punto emocional el robot no lo contempla. Efectivamente, ¿no? Entonces, por eso todos los intentos van siempre hacia la responsabilidad. Venga, pues vamos con otro desafío que nos plantea la inteligencia artificial aplicada al derecho. Vale. ¿Crees que
en un futuro, quizá no muy lejano, la inteligencia artificial pueda sustituir a un abogado y defender a un cliente en un caso? Hay una última parte en la que, igual que en el delito se exige voluntad, ¿no? El dolo, la voluntad de querer hacer daño, en la interpretación de un hecho también necesitamos esa evaluación inteligente humana. Claro, más emocional, ¿no? Entender la complejidad y el contexto emocional de cada caso. Eso es algo que la inteligencia artificial puede o no puede hacer. Lo que se ha demostrado a día de hoy en aquellos tribunales en los que se ha utilizado de forma experimental es que no. Porque, de momento, uno de los grandes inconvenientes es los sesgos. Ante un mismo hecho delictivo, un delincuente blanco y uno negro, la inteligencia artificial va a poner una pena superior al negro que al blanco. Qué fuerte. Entonces, eso no se puede permitir. Lo que pasa es que, claro, es mucho más atractivo en clase y los alumnos es el tipo de preguntas que plantean, etcétera. Pero vamos a tener trabajo, los abogados y el juez va a ser tal. Bueno, pues ayudarán y ayudan a día de hoy mucho, pero todavía no son jueces ni abogados, todavía. Es que el corazón ya no estaría involucrado en absoluto. Y un ejemplo muy normal, pues que te estén juzgando por un incumplimiento de la normativa vial de superar el límite de velocidad porque tienes una emergencia familiar. Es un robot, no está contemplando que tú estás teniendo una emergencia familiar. Lo tendría que tener programado. Pero ¿cómo se programa? ¿Esa excepción vale en todos los casos? Tendría que tener programado. La emergencia familiar vale si el infarto implica que se muere si no llega en 1 minuto y medio al hospital, pero no vale si son contracciones cada 5 minutos porque todavía le queda tiempo para llegar al hospital y que vea luz. No, todas esas cosas. ¿Qué es lo que podría pasar con este sistema judicial absolutamente robotizado, etcétera? Pues la previsión del delito. Tú estás llevando a cabo X actividades, es que lo siguiente que vas a hacer es delinquir, con lo cual preventivamente te vas a la cárcel. ¿Crees que un robot puede crear una ley o un sistema judicial al completo, como puede ser la Constitución incluso? Podría crearlo perfectamente, sí. ¿Pero lo ves viable o le encuentras lagunas morales o éticas? Por un lado, no tendría por qué representar la realidad cultural, social, etcétera, de un país, pero por compendio de otras normas o por comparación, etcétera, por supuesto que lo podría crear. ¿Lo partiría de cero la inteligencia artificial creándolo? O sea, la inteligencia artificial es buenísima reproduciendo patrones existentes, pero de cero podría haberse inventado a Bob Marley, a quien quieras, a Rocío Jurado o a Coldplay, la inteligencia artificial. O si no damos valor a esa creación original, creo que eso hay que defenderlo para que, a la vez que avanzamos con la inteligencia artificial, mantengamos nuestras características de humanidad, éticas, morales, como tú planteabas. ¿Te gustaría vivir en un mundo con un sistema judicial creado por una inteligencia artificial? Si nos estamos refiriendo al código penal, al código civil, al código mercantil, a lo mejor sería incluso mejor que los hechos por los seres humanos, ¿eh? Porque lo que comentaba en ese compendio es muy buena. Pero ¿cuál es el espíritu de la ley, ¿no? Que los abogados siempre hablamos así. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Pues el espíritu es que siempre decida un humano. Proponernos un sistema perfecto, vale, pero nosotros ahí decidimos, porque probablemente para la inteligencia artificial un sistema perfecto sería uno que dijera el coche autónomo nunca tiene responsabilidad. Tengamos cuidado con que los seres humanos nos fiemos más de la máquina que de nosotros mismos, ¿no? A la hora de interpretar los resultados que nos da. ¿Tú cómo ves el futuro en 25 años? ¿Nos fiaremos más de los humanos, de nosotros mismos o de las máquinas? Pues yo creo que pasaremos, ¿no? como los productos, ¿no? Nacerá, crecerá, llegará a su punto máximo y luego irá bajando. Creo que aprenderemos a integrarlas en nuestro día a día y que aprenderemos a que esa parte de intuición que desde luego la inteligencia artificial no va a tener, de emoción que tampoco va a tener, de empatía, de experiencia, prevalecerá. Pero que ocurrirá
pues como en las transiciones que se han hecho en las distintas revoluciones industriales, ¿no? Antes, pues, ¿cómo podía imaginar un maquinista de un tren que no iba a tener al carbonero echándole tal? Y ahora todo es electricidad y esos empleos se han reconvertido. Pues mira, un futuro más relajado en el que la emoción y nuestra humanidad prevalezca por encima de la inteligencia artificial, Eso es. que es muy buena herramienta, pero tiene herramienta. que quedarse en herramienta. Yo solo Eso espero que si no es así, nos pille con mejores abogados que los de la inteligencia artificial. Tal cual. Muchísimas gracias, A Susana. ti, Nos vemos en el encantada. próximo capítulo.